bienvenidos a esta nueva edición de La Cuerda Floja, un espacio para debatir sobre el estado de la economía mundial y las incertidumbres que la rodean y que la mantienen tambaleándose en esa cuerda floja. Si en la sesión anterior hablábamos del proceso del Brexit, en esta vamos a debatir sobre si es buena idea aumentar los impuestos y subir el gasto público, tal y como recoge el programa de gobierno de Unidas Podemos y el Partido Socialista, en un momento de desaceleración económica, con las cuentas públicas aún por sanear y el coronavirus amenazando con prorrogar e incluso agravar la debilidad económica mundial, ¿no? España, aun siendo el país europeo que más ha crecido en los últimos años, tiene el déficit estructural más alto de la eurozona y su deuda pública no ha conseguido bajar del entorno del 100% desde que salió de la crisis, del 100% de su Producto Interior Bruto desde que salió de la crisis. Así que la pregunta es, ¿qué gestión económica podemos esperar de este gobierno que tiene su alma dividida entre una socialdemocracia moderada y un populismo de izquierdas más radical? ¿Y qué hará Europa si efectivamente empezamos a desviarnos de los compromisos a los que nos obliga nuestra pertenencia al euro? Para hablar de todo ello, nos acompaña hoy Toni Roldán. Toni fue diputado y portavoz de temas de economía por el Grupo Ciudadanos en el Parlamento y fue también jefe de programas y miembro permanente de su ejecutiva hasta la pasada legislatura. Hoy Toni dirige el ESADE Center for Economic Policy, que es un think tank encargado de elaborar ideas para reformar las políticas públicas en España. Muchísimas gracias por estar aquí, Toni, bienvenido. Es un placer estar aquí, gracias por invitarme. Gobierno de progreso. Bueno, es un concepto que el nuevo gobierno usa con profusión, pero cuya definición pues, no termina de estar clara, ¿no? Más allá de la idea de que quieren promover un crecimiento sostenible e inclusivo, de que no hay estabilidad financiera ni económica sin cohesión social. Bueno, yo creo que son afirmaciones con las que el público aquí presente y nuestros oyentes estarían de acuerdo, ¿no? ¿Qué medidas de las que propone este gobierno son para ti progresistas y cuáles consideras populistas? Yo creo que el planteamiento que hace el gobierno en general es un planteamiento con unas ideas progresistas, de objetivos progresistas, ¿no? Pero eso no significa que por ser muy buenista vayas a hacer buenas políticas públicas, ¿no? Hay una serie de áreas que no me parecen particularmente progresistas la línea que está llevando el gobierno. Tienes políticas que a primera vista pueden parecer progresistas, por ejemplo, una subida del 21% del salario mínimo interprofesional, pero que si miras un poco más y analizas y evalúas las políticas públicas y te das cuenta que a lo mejor, todavía no lo sabemos porque ha pasado poco tiempo, cuando proteges más a los que ya tienen empleo y subes el coste de contratación, a lo mejor estás dejando fuera a muchos que las empresas podrían estar contratando, particularmente a los más vulnerables, que dejan de contratar precisamente porque es más caro contratarles. Entonces, en España el problema de la precariedad y la pobreza laboral es un problema de temporalidad. Tenemos un sistema ultradual que básicamente excluye a jóvenes, en gran parte a mujeres, del mercado laboral, que se pasan el día rotando, entrando y saliendo del mercado laboral. Y necesitamos políticas del siglo XXI para responder a eso. Políticas que defienden más a los insiders, a los que ya tienen empleo, probablemente no son las más efectivas. Hay fórmulas que pueden proteger mejor, ¿no? Tienes los complementos salariales, impuestos negativos, tienes fórmulas más progresistas que pueden ayudar más a los más vulnerables. En este sentido hay otro tipo de políticas. El otro día en el Congreso aprobaban una subida de las pensiones, saltándose la restricción establecida en la última reforma, y también proponían una subida del sueldo de los funcionarios. Son cosas que estoy a favor, está bien, pero hay una cosa que se llama restricción presupuestaria. Entonces tú tienes que elegir dónde inviertes el dinero. El dinero es muy limitado, tú lo decías, tenemos el país con más déficit de la Unión Europea y hay que elegir dónde gastas, ¿no? Y si miras un poco más, de primera dices, esto es progresista, ¿no? Pero si miras un poco más y rascas un poco, dices, ostras, pero si es que en España
los únicos que han mantenido su poder adquisitivo a lo largo de la crisis y en la recuperación son precisamente los pensionistas y los funcionarios. Oiga, preocúpese de los jóvenes. Piense a ver qué políticas efectivas puedes hacer pues, para reducir la dualidad contractual, por ejemplo, que hay, para hacer políticas educativas más ambiciosas, políticas de formación más adaptadas al siglo XXI, que no dependan pues, tanto de los objetivos de los sindicatos, sino de los objetivos y las necesidades que tienen los trabajadores. Ser progresista significa ser reformista, ir a la raíz de las cosas y tratar de transformarlas. Después hay un tercer elemento que me parece relevante, y con esto termino esta respuesta larga, que es la cuestión de la igualdad. Aquí hay una tendencia en España a que la izquierda sea muy, muy favorable a las coaliciones con nacionalistas, pero tú tienes al País Vasco, por ejemplo, que hace una contribución a España que se llama el cupo, que básicamente les deja mejor que como estaban antes, y es la segunda comunidad autónoma más rica, ¿no? Entonces, básicamente eso se traduce en que si tú naces 10 kilómetros al sur de la frontera del País Vasco, tienes la mitad de recursos prácticamente en La Rioja para la educación que los que tienes en el 10 kilómetros al norte, ¿no? Tú quieres tener un país en el que haya igualdad de oportunidades en todas partes si eres progresista, ¿no? Entonces, hay según qué cosas que no son particularmente progresistas en este gobierno. Sí, sí, que se contradicen con los postulados de izquierda, de hecho, ¿no? Pedro Sánchez acude al foro económico de Davos y defiende que va a cumplir con el rigor fiscal, ¿no? Pero en casa, pues su programa incluye esta subida de impuestos y de gastos y asegura además que va a poder renegociar con Bruselas, ¿no? Los objetivos, cosa que todavía está por ver. En ese Consejo de Ministros, ¿tú quién crees que ganará la batalla? La que se ha venido a llamar Calming Calviño, ¿no? Porque la prensa internacional la ha apodado así por sus esfuerzos por tranquilizar a los inversores extranjeros, diciendo Calming Calviño, sí, que no va a haber grandes sobresaltos, que no va a haber un giro en la política económica, o el ala populista de Pablo Iglesias. Mira, respecto a la primera parte de la pregunta, que es si hay un problema fiscal, digamos, y hasta dónde tenemos margen, yo creo que no hay nada menos progresista precisamente que ser irresponsable con las cuentas públicas. Lo hemos vivido durante los años del boom. En España se ahorró probablemente no lo suficiente en el sector público, y después, cuando estábamos en la crisis, hay un momento en que tú tienes que ofrecer confianza a los que están financiando tu deuda, y para hacer eso tienes que hacer reformas y controlar el gasto. Si no dejan de financiártela, suben los tipos de interés de la deuda y te gastas todo el dinero en pagar la deuda en vez de gastártelo en educación, en políticas sociales eficientes o en sanidad, ¿no? Entonces hay que ser responsable con las cuentas públicas. Estamos en la Unión Europea, por suerte, y tenemos un espacio y unas obligaciones que cumplir, ¿no? Y ahí hay un espacio importante en el que tenemos que mejorar, tenemos que dar una señal de credibilidad. Estamos en el final de la parte, digamos, mala del ciclo, y es el momento precisamente ahora, cuando todavía tienes margen de crecimiento, para hacer reformas estructurales que te permitan crecer y después poder financiar tanto las políticas públicas como el retorno, digamos, fiscal y el ajuste fiscal que tienes que hacer, ¿no? Si no haces los esfuerzos y las reformas ahora, es probable que después, en el futuro, sea mucho más costoso socialmente hacerlas, ¿no? Y en la segunda parte de la pregunta... En el Consejo de Ministros... correcto. Tienes a Nadia Calviño y tienes a Escrivá, que son dos personas que entienden bien los costes y las ventajas de hacer las diferentes políticas públicas, y yo creo que son personas muy sensatas y que tienen una carrera profesional seria. Yo creo que harán contrapeso, sin duda. Creo, en todo caso, que un gobierno con 7 o 8, dependiendo de 7 o 8 fuerzas políticas, es un gobierno que da poca estabilidad, ¿no? Yo mismo he negociado un acuerdo de gobierno y un presupuesto, y solamente con el presupuesto dependíamos de uno que era Coalición Canaria, en mi caso, y después se sumó el PNV, pero tiene un poder gigantesco cuando tienes una fuerza que de pronto... No, es que lo siento, pero para cuadrar mayoría necesitas darme esto. Entonces, un presupuesto que tenga que contentar pues, al señor cántabro, a los señores independentistas catalanes, a los vascos, a los gallegos... Oiga, hay un presupuesto muy ajustado. Básicamente, solamente tienes que
usar 10.000 millones del margen que tienes para ajustar, que es alrededor de un 1% del PIB, para ajustar lo que te toca hacer. Después, en pensiones solamente por el gasto estructural, porque tienes más personas mayores y que se retiran con una pensión más alta, se te van otros 7, 8 mil millones y no te queda margen para gastar en nada más. Entonces, tienes que ser muy serio. Y después hay otra cosa que es fundamental, que también es muy progresista, si eres capaz de hacerlo. Y parece que el gobierno no es demasiado valiente en esto. Es que estamos gastando muchísimo dinero en cosas que no sirven para nada. Entonces, hay que gastar mejor, no solo gastar más. Y eso es algo que tenemos que meternos en la cabeza porque tenemos una restricción cada vez más grande, poblaciones envejecidas, un cambio tecnológico muy grande, mucha inversión que hacer en el cambio climático y después todos los gastos habituales, ¿no? Pero es imprescindible que entendamos que tenemos que evaluar y gastar mejor, ahorrar en donde podemos ahorrar también. Cuando dices de gastos que no sirven para nada, ¿a qué te estás refiriendo? Pues mira, cada año, por ejemplo, en España se gastan alrededor de 6.000 millones en políticas activas de empleo que no sirven para nada. Nadie jamás las ha evaluado. Cuando se ha hecho estudios malos, los índices de reintegración laboral son del 2 o del 3%. Son básicamente sistemas montados para alimentar redes clientelares que dan unas clases que no sirven para nada, que no tienen ninguna relación con el mercado laboral. Y donde se va una parte enorme del presupuesto. Con una tercera parte de ese presupuesto, con políticas bien diseñadas, podríamos tener un impacto mucho más grande, con un efecto redistributivo mucho más potente y ofreciendo mejores oportunidades, ¿no? Y eso te pasa después con todas las duplicidades también que existen. Mira, yo estuve negociando el gobierno de Andalucía y en el gobierno de Andalucía te encontrabas que había, después de casi 40 años de gobierno del Partido Socialista, tenías la junta, digamos, convencional, las consejerías y el gasto convencional, y después tenías alrededor de 200 entidades, empresas públicas, fundaciones, consorcios, holdings variados, que eran pues empresas montadas básicamente para pasar un poco desapercibidas del gasto, que se llevaban básicamente todos los recursos, y muchas de ellas eran absolutamente prescindibles, ¿no? Entonces, hay una parte de eso que hemos llamado la burbuja política o como le quieras llamar, ¿no? que se puede hacer, no digo que sea la solución a todos los problemas, pero hay un esfuerzo ahí que hay que hacer si queremos gastar el dinero e invertirlo en las cosas adecuadas, ¿no? Y pensando un poco en los presupuestos generales del Estado, ¿no? Que todavía tiene que presentar y sobre todo tiene que tramitar y conseguir apoyos para aprobar el nuevo gobierno. Hay una dificultad añadida, ¿no? Que España crecía al 3% y ahora crece al 1,6%, según los cálculos del propio gobierno, y según cómo vaya este desastre, ¿no? del coronavirus, puede todavía verse impactado, ¿no? a la baja. ¿Qué esperas de ese presupuesto que está tan limitado por tantos frentes y con las demandas que tú has mencionado antes, ¿no? por parte de los nacionalistas, que para apoyar al gobierno, o sea, cántabro, el BNG en Galicia, por supuesto los catalanes, van a aumentar esa factura? Y además, cuando el apoyo es frágil, ¿no? Y además dependiente de una mesa de negociación. Por son muchos interrogantes ahí. ¿Qué papel crees que puede jugar? Bueno, ¿qué posibilidades tú ves de que esto salga adelante o de que estos presupuestos se consigan? Porque además yo creo que a Pedro Sánchez hará lo indecible para conseguirlo, porque le va la legislatura en ello, ¿no? ¿Y qué puede hacer el PP y Ciudadanos? ¿Pueden ofrecer una alternativa? Ayer Pablo Casado, mencionaba algo en esa línea, pero no sé, ¿qué piensas? Mira, a mí me gustaría que fuéramos todos más responsables y que desde el principio se hubiera hablado de las restricciones evidentes que hay a hacer un presupuesto con 7 fuerzas políticas con intereses completamente contradictorios del interés general, ¿no? Entonces, lo lógico hubiera sido en cualquier país normal, como sucede en Alemania, como sucede en Europa, pues que los que, digamos, moderados, seamos capaces de pactar. Yo me fui de Ciudadanos porque mi partido se volvió sectario y decidió no pactar con los que tenía al lado para sumar una mayoría de 180 diputados que te permite hacer las reformas que tienes que hacer, reducir la influencia del nacionalismo, impulsar la modernización del país, impulsar la regeneración, etc., ¿no? Entonces, Sánchez, que también tiene parte de culpa, decidió optar por esta vía. Yo entiendo que si se ha metido en esta vía
lo ha hecho sabiendo que tendrá un presupuesto aprobado. Ahora, si me preguntas, ¿es bueno ese presupuesto? Estoy seguro de que no. Todavía estamos con el que negociamos yo mismo, con mi equipo, con Montoro, sí. hace 3 años, hace 2 años y medio. Entonces, es muy difícil cuadrar un presupuesto. Lo decíamos antes, hay un margen muy pequeño, entonces hay que hacer un esfuerzo en centrar el foco de gasto en las políticas adecuadas, no en satisfacer por compromisos políticos a diferentes regiones, ¿no? Y el cuadro macroeconómico se te ha complicado, además. Correcto, y además tienes un espacio en el que cada vez creces menos, tienes menos ingresos y la situación es más complicada. Por tanto, me parece que, sí, es probable que salga el presupuesto. Entiendo que Sánchez se ha metido en este lío porque cree que va a salir al menos para durar 3 años o 2 o 3 años de legislatura. 2, yo creo que va a ser un presupuesto malo. Quería establecer un poco un contraste, ¿no?, entre la política de trincheras y de bandos irreconciliables y de bronca permanente que se ha establecido en el Congreso de Diputados, donde para alcanzar cualquier pacto más allá de los presupuestos, ya sea en educación o en la reforma de pensiones o en la reforma de las administraciones, parece inalcanzable, ¿no?, impensable ahora mismo. Y eso contrasta con un Parlamento Europeo en el que el Grupo Socialdemócrata, donde el PSOE tiene mayoría, el Grupo Popular y el Grupo Liberal, donde está Ciudadanos, pues acuerdan la mayoría de las directrices que luego se transponen aquí como leyes, ¿no?, que son muchas. El PSOE vota más con Ciudadanos y con el PP que con Unidas Podemos en el Parlamento Europeo, sin ir más lejos, la formación de la Comisión Europea, ¿no? ¿Por qué esa dicotomía y por qué esa incapacidad permanente de nuestra clase política de poder pactar en el centro? Mira, para mí el principal problema económico que tenemos es el que acabas de mencionar. Es decir, si somos incapaces de tejer alianzas transversales y acuerdos por el centro, este país no va a ninguna parte. Y hay otro elemento que es fundamental, que no solo se reproduce en España, sino que está en todos los países. Te vas a Estados Unidos y te vas a cualquier país europeo, tenemos un espacio en el que cada vez tienes un auge de los populismos más grande por los dos lados, ¿no? Entonces, ahora en el Parlamento Europeo tienes alrededor de un 30% de fuerzas populistas o extremistas o nacionalistas en los extremos normalmente. Te vas a Alemania, te pasa lo mismo, te vas a Francia, te pasa lo mismo, te vas al Reino Unido y los tienes en el gobierno, te vas a Italia y te pasa lo mismo. Vamos hacia un mundo en el que inevitablemente los moderados, los que tenemos, a lo mejor yo tengo diferencias con el señor Casado o con el señor Sánchez, pero son mucho más grandes que las diferencias que tengo con Vox o con Junqueras, ¿no? Entonces, o somos capaces de colaborar, de ser generosos, de entendernos, de hacer un esfuerzo por avanzar, aunque sea en las áreas donde estamos de acuerdo, que son muchísimas. Podemos hablar del pacto educativo, podemos hablar de las reformas en el mercado laboral, podemos hablar de la transformación tecnológica, de todos los temas relevantes. Hay un acuerdo enorme. Yo lo he vivido en mis propias carnes permanentemente. Entonces, es una ficción que sirve para alimentar a los extremos. Y la polarización no gana nadie. Desde luego no. Sánchez se equivoca si piensa que alimentando la polarización esto vaya a ninguna parte. Que vamos a acabar dentro de 3 años con un gobierno liderado por Vox. ¿Eso es bueno para España realmente? ¿Eso es lo que queremos? Entonces, lo lógico y el camino, y yo creo que inevitablemente el péndulo de la historia nos va a llevar a que después de un tiempo de polarización, de hiperinflación, de insultos y de gente incompetente gritándose a la cara, pasemos a un periodo en el que los moderados volvamos a entendernos para poder avanzar. La gente se va a cansar de políticos incompetentes que lo único que hacen es pelearse. Entonces los partidos tienen que ser instrumentos, plataformas para canalizar los consensos. Oye, a mí no me gusta, hay muchas cosas que no me gustan de Sánchez, pero precisamente por eso quiero pactar con él. Para salvarle de... No, para limitar, decir, oye, pues vamos a hacer esta reforma, vamos a acabar con los dedazos en las empresas públicas, vamos a exigir que se reforme la educación. Es una fuerza enorme, imagínate. Yo cada vez que pienso, y es normal que
Esto me pasa que me enfado, porque hubo una oportunidad enorme en España, absolutamente única. Hablabas de Europa, es que es única en Europa la suma de los 180 diputados. Y tirar eso a la basura es un error histórico muy grande que yo creo que va a pasar como cuando te alejas de un foco, ¿no? Que va a ser cada vez más grande la sombra del enorme error y de la oportunidad perdida que tuvimos con los 180 diputados. Sí, te quería también comentar ese tema, ¿no? Que es en ese sentido una oportunidad perdida y que va a tardar en reproducirse, ¿no? Visto la polarización que hay ahora mismo en el Parlamento, ¿no? Es muy difícil ahora construir consensos, pero yo creo que el político valiente y los líderes que tengan que salir en el futuro van a ser precisamente los que sean capaces de ser pragmáticos. Y esto toca evidentemente a Ciudadanos, a un partido que está en el centro del tablero y cuyo valor precisamente es el del pragmatismo, el de centrarse en las políticas públicas más que en el sectarismo y en las ideologías que nos dividen. Un partido que está en el centro, que no pueda pactar con el que tiene al lado, es un suicidio no solo político, sino también estratégico. ¿Cómo son estos? No vas a llegar a ninguna parte. Entonces, esa era la gran ventaja de una plataforma en el centro que permitiera articular mayorías y mantener el país anclado al centro, ¿no? La desaparición de Ciudadanos es una mala noticia en ese sentido, ¿no? Porque no parece que los demás tengan demasiada intención de reducir la polarización. Bueno, todavía no ha desaparecido, ¿no? Pero bueno, desaparición me refiero como actor, como posibilidad de formar un gobierno, ¿no? Una cosa relevante que es si yo creo que podría jugar un rol distinto el PP y Ciudadanos. Yo creo definitivamente que debería jugar un rol. En este momento, digo, con los presupuestos. Incluso en este momento. O sea, tú podrías entrar y considerar, luego puedes decir si lo haces o no, pero tienes que considerar usar tus 10 diputados, en el caso de Ciudadanos, para reducir la influencia de las políticas probablemente muy poco progresistas que va a proponer Esquerra Republicana. Pues puede ser que muchas cosas no te gusten, pero la política está para eso, para conseguir cosas, y no ¿para qué votar a un partido, ¿no? Volviendo al tema de la reforma laboral, ¿no? Quiere derogar en parte o en gran parte este nuevo gobierno. Es verdad que hay un problema social con el tema de la temporalidad y del paro estructural, ¿no? Que no hemos mencionado. ¿Pero tú crees que esta contrarreforma es la solución? O sea, antes lo comentábamos. O sea, cualquier cosa que sea volver a una regulación de hace 20 años y derogar hacia no sé qué lugar, porque siempre llevamos 40 años con el mercado laboral más anómalo de toda Europa, hemos subido 3 veces del 20% de paro, tenemos el récord de temporalidad cada vez que hay una recuperación, expulsamos exclusivamente o en gran parte a los trabajadores temporales. O sea, el sistema laboral español es completamente perverso porque básicamente utiliza como mecanismo de ajuste a los trabajadores temporales. No tiene otros mecanismos de ajuste. Entonces, aquí la clave no es volver a regulaciones pasadas donde pasaba lo mismo. La clave es pensar en cómo va a ser la regulación que necesitamos en el futuro, en un mundo con un cambio tecnológico permanente, en un mundo en el que la protección de los trabajadores es más delicada porque ya no tienes las largas vidas laborales en un mismo empleo. Tienes que pensar cómo proteger a esos trabajadores y quizás no tanto en cómo proteger el puesto de trabajo, que parece el foco de la izquierda poco progresista en estos momentos, ¿no? Entonces, combinar la flexibilidad para poder cambiar y para poder adaptarte inevitablemente a los cambios tecnológicos es imprescindible, pero tienes que hacer también esfuerzos en la pata de la protección, ¿no? Y la protección pasa por tener a lo mejor mochilas o cuentas individuales que te permitan transportar derechos de un trabajo a otro, que te permitan protegerte, políticas de formación realmente efectivas, que no sean un robo y que no sirvan para nada. Ese es el tipo de regulación al que tenemos que avanzar. Es verdad que la regulación, la reforma laboral del Partido Popular durante la crisis introdujo flexibilidad, lo cual permitió probablemente que se destruyera menos empleo. Bueno, de hecho se han creado casi 3 millones de empleo. Correcto. Aunque siguen estando ahí presentes creciendo, además creando empleo a menor ritmo de crecimiento, ¿no? Sí. Que es lo que no ocurría antes, ¿no? Exacto. O sea, tienes más creación de empleo, pero digamos, la parte de la protección es lo que no se ha revisado. Los sistemas sirven para los que tienen empleo, pero para los que están fuera, que es básicamente una tercera parte de los trabajadores en España, tiene el equivalente al final del año
de menos del salario mínimo interprofesional. Para eso tienes que hablar de estabilidad en el empleo, tienes que hablar de cuentas individuales, tienes que hablar de formas de protección nuevas, porque las que hay no sirven. Entonces, fórmulas como derogar o como subir el SMI para esa gente, el problema que tienen es que están rotando y que están fuera y que tienes que buscar nuevas formas de protegerles en ese mundo, no en un mundo imaginario del siglo XX que ha desaparecido. Otra de las reformas pendientes, y que yo sé que esto es un tema que te toca mucho y ha sido una además de las propuestas estrellas de Ciudadanos siempre, es la regeneración de las instituciones, ¿no? La reforma de las administraciones, que también ahorraría costes, y la regeneración de las instituciones, que vemos que independientemente de que cambie el gobierno, se sigue abusando y se siguen politizando las instituciones. En el caso de este gobierno, además, de una manera ya bastante descarada, ¿no? Por ejemplo, tenemos el nombramiento, lo que está ocurriendo en el CIS, el nombramiento del Centro Nacional de Inteligencia, de cambio ayer de EFE, ¿no? La Fiscalía. Ya por no hablar, ¿no?, de la Fiscalía General, ¿no? Que es una suerte como... ¿Qué se puede hacer para evitar este reparto del botín, ¿no?, cuando uno llega al gobierno? Pues es una de las lecciones más importantes que teníamos que haber aprendido de la crisis. Durante la crisis, básicamente, los años previos, la década previa de los años del boom, funcionaba un poco como un velo de ignorancia, ¿no? En el que, como crecíamos, pues los políticos hacían básicamente lo que querían. Y entonces los ciudadanos no demandábamos los checks and balances y los controles que tiene que tener cualquier gobierno. Y lo que hicieron fue básicamente colonizar todos los espacios de contrapoder, desde los secretarios e interventores en los ayuntamientos hasta los consejos de administración de las cajas de ahorro, pasando por los reguladores, el Banco de España. Y eso fue lo que hizo que no hubiera contrapesos. Tienes que tener unas instituciones independientes y unos contrapesos que te permitan controlar al poder y los excesos del poder. Y yo pensaba que eso era algo esencial que teníamos que haber aprendido, porque tú necesitas... digamos, cuando hablamos de regeneración, es una pata central. Las instituciones son una de las claves del crecimiento de las naciones en el largo plazo, ¿no? Y unas instituciones imparciales, neutrales, no politizadas son fundamentales. Y ahora parece que el gobierno pues, no ha aprendido absolutamente nada, ¿no? Nombra a dedo pues, a todos los... mira, hay un ejemplo que es probablemente el más escandaloso, que es el de Correos. Correos es una empresa enorme, de 50.000 trabajadores, una empresa pública, donde lo que querrías es estás compitiendo con Amazon y con gente muy seria, ¿no? En un sector que se transforma muy rápido. Lo que quieres es tener, precisamente porque es dinero público, al mejor profesional que haya llegado ahí por sus méritos y que tenga las credenciales máximas para poder competir en ese mundo. Y de pronto tienes a un señor pues, que era el jefe de gabinete de Zapatero, digo, de Sánchez, que no tiene ninguna experiencia en el sector, ¿no? Y eso pasa en todos los ámbitos. Es una pena que no hayamos aprendido esa lección de la crisis. Estamos ya terminando. Yo quería preguntarte que hay muchos votantes de Ciudadanos que se han quedado huérfanos, ¿no?, que no se identifican con este PSOE, que está dispuesto a hacer cualquier concesión a los nacionalistas, yendo en contra de los postulados de izquierdas, ¿no? Y ni tampoco se siente cómodo con el PP. ¿Tú crees que hay posibilidad de... Y entonces este centro es más necesario que nunca? ¿Tú crees que hay posibilidad de que resurja esta opción y tú te ves liderándola en el futuro? O sea, desde SADE estás involucrado en elaborar, pensar en políticas públicas para reformar España, ¿no? Sí. O sea, sí, a lo segundo. No, yo estoy muy feliz donde estoy, pero sí creo, y lo decía antes, que el centro va a ser cada vez más necesario. Ahora probablemente nos pasemos un tiempo tirándonos los trastos por la cabeza, pero en el momento en que tengamos que hacer cosas, el espacio de centro va a ser más imprescindible, ¿no? Pero para eso hay que realmente hacer creer a la gente que eres, no solo decirlo, yo creo que hay una voluntad, probablemente veremos qué pasa, ¿no?, con la sucesión que hay en Ciudadanos y con las elecciones internas que hay. Yo creo que hay una voluntad de dar una señal de un cambio, de volver a una mayor centralidad y a un mayor pragmatismo, pero para eso tienes que señalar. Hay un economista que se llama Michael Spence que habla de la teoría de la señalización, ¿no? Tú tienes que asumir algún coste para que seas creíble, no solo decirlo.
Decirlo es muy fácil. Ujú. Entonces, para hacer ese cambio y para que sea creíble, yo creo que Ciudadanos tiene que hacer una cosa que es muy importante, que es probablemente romper algunos de los acuerdos que tiene, que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, en Murcia, donde llevas 30 años en un gobierno del Partido Popular con una panda de, honestamente, de incompetentes en el gobierno, donde tienes una mayoría alternativa que podría permitir la regeneración. Eso es un ejemplo, hay muchos más. Podrías contribuir a dar estabilidad y exigir con tus 10 diputados algunas reformas en el presupuesto. Y después tienes que hacer una cosa esencial, que es hacer un diagnóstico y reconocer los errores. No pasa nada. Se hizo mal. Es culpa, en parte, de Ciudadanos que tengamos el gobierno que tenemos. Si Ciudadanos hubiera sido constructivo, que hubiera exigido lo que tenía que haber exigido, en vez de cerrarse en el sectarismo impuesto por Rivera, ahora tendríamos otro gobierno. Entonces hay que reconocer eso, no pasa nada. Se equivocaron. Bueno, pues que lo reconozcan y vuelvan a empezar. Hay un espacio enorme para construir, pero para eso hay que asumir que hay que cambiar algunas cosas. Y para terminar, es una pregunta de rigor. ¿Cómo ves la cuerda floja en la que hace equilibrismos esa economía, la economía mundial, después de todo lo hablado aquí? ¿Más oscilante o más estable? Bueno, la economía mundial me parece más bien oscilante. Hay una cantidad de incertidumbres gigantescas, ¿no? Que no sabemos muy bien cómo vamos a responder. Y a mí me preocupa en particular un elemento, que es el auge del populismo, ¿no? Que se reproduce desde Duterte en Indonesia hasta México, pasando por Estados Unidos, por Gran Bretaña, por el este de Europa, por el sur de Europa, por todas partes. Entonces, si no conseguimos vencer al populismo, la democracia liberal está en riesgo. Y si está en riesgo la democracia liberal, la economía lo está mucho más. Pues muchísimas gracias, Toni Roldán, por compartir tus valiosas opiniones con nosotros hoy. Un placer. Hasta la próxima edición de La Cuerda Floja. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.